Les invito a leer el relato de Lucas 2, por favor. Voy a comenzar con el versículo 6. Mientras buscan, aprovecho a agradecer a todos los hermanos y a las hermanas que han preparado tanto la celebración en esta mañana como la de esta noche y los días que vienen. Así que a mis hermanos y a mis hermanas, muchísimas gracias. ¿No quieren brindarle un fuerte aplauso nuevamente a todo el equipo? Los más pequeños, muchísimas gracias a mis queridas hermanas y hermanos. Y si ahora tienen en Lucas 2, comienzo con el verso 6, dice: aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Antes de avanzar, tenemos una cierta resistencia a mirar la Navidad desde esta posible fragilidad que un niño envuelto en pañales, en un sin lugar para ellos, lugar que finalmente sería encima el lugar de los animales, cualquiera que fuere o como fuere. Pero miren lo que dice: dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y sigue: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y ahora sí aparece la gloria del Señor que los rodeó de resplandor. Y entonces ellos tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para, miren ahora esta expresión, para todo el pueblo, sin límite, para todo el pueblo, y acota que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y miren ahora la señal que se ha de observar. No era una señal menor, era una señal extraordinaria. La señal será que hallaréis al niño envuelto en pañales, ¿sí?, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué les parece el relato de la Navidad? Yo voy a destacar apenas algunos de los elementos que están enriqueciendo mi vida. Habría muchísimos más. Tal vez usted tenga otros aquí mismo también. Pero destaco estos. El nacimiento de Jesús me ayuda para aceptar mi vulnerabilidad. ¿Escucharon eso? El nacimiento de Jesús es una muestra del poder divino, pero el poder divino manifestado en la fragilidad y en la ternura del niño. En el maravilloso relato en donde se exalta la gloria de Dios dos veces, el autor del Evangelio se ve en la necesidad de decir que el niño está envuelto en pañales y que está en un pesebre. Y obviamente no hace falta decir que, como todo niño, tiene la fragilidad y la ternura propia de un bebé recién nacido. A mí esto me ha hecho pensar siempre mucho, y me recuerda y me ayuda a reconocer mi propia fragilidad como algo positivo que como persona poseo. Soy un ser humano frágil, y esto me ha llevado a reconocer, especialmente con el tiempo, no cuando uno se siente todavía a lo mejor omnipotente, sino cuando uno empieza a madurar, que el verdadero poder humano, la verdadera riqueza
está en la ternura y está en la fragilidad y en la vulnerabilidad, y que procuraré dejar de lado todas aquellas durezas, asperezas, rispideces, que en realidad todo lo que han hecho a lo largo de mis años es distanciarme de las personas y dificultar mi relación cariñosa, amorosa con los demás y conmigo mismo. Navidad me enseña que Dios quiso ser en algún momento nada menos que ser humano, y no empezó siendo un ser humano adulto, comenzó siendo un ser humano en la panza de su madre y luego un niño envuelto en pañales, y no en la mejor clínica posible de aquel entonces, sino en un pesebre. Yo no considero que eso sea casualidad, es una intención clara de Dios mostrar que el poder más hermoso y que la relación de poder más bella se ejerce en la ternura y en la condición de frágil que todos los seres humanos tenemos. La segunda cosa hermosa es que el nacimiento de Jesús me invita a reconocer que soy un pecador en recuperación. Jesús nace con una intención extraordinaria. Nace para que una vez adulto Él sea nuestro sustituto en la muerte que debo morir por mi pecado. De manera que confieso al celebrar Navidad mi naturaleza pecaminosa, la reconozco, soy un pecador. Y ustedes y todos los seres humanos también. Y nos hace muy bien en Navidad recordar nuestra naturaleza pecaminosa. No hemos dejado de ser pecadores, seguimos siendo. Y está bueno reconocerlo. Está bueno pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Está bueno humillarnos cada vez que lo hacemos. Está bueno decir, Señor, perdóname. Está bueno también dirigirme a aquellos que con mi pecado lastimo y hiero, porque no es lo que el Señor quiere. Él ha venido para morir por el castigo que yo, pecador, merezco. Y es notable recordarlo. No sería malo en Navidad ejercer mi alegría profunda de la salvación, recordando al mismo tiempo mi condición de ser humano pecador. Pero también confieso en la Navidad, y eso es maravilloso, y también se utiliza la palabra confesar, pero ahora en un sentido afirmativo, que Él nació, murió y resucitó por mí, y que por eso ahora celebro que este pecador que soy es en simultaneidad y por su gracia un pecador en recuperación, porque lo he aceptado como el Salvador que se anuncia en Cristo, como aquel que vino a lograr el perdón de mis propios pecados. Y ambas cosas debo recordarlas todo el tiempo. Todavía el pecado, más de una vez, toma control en mi vida. ¿En la tuya? ¿Sos capaz en esta Navidad de recordarlo con humildad, con valentía y con gratitud, para celebrar a la vez que Él haya rescatado tu vida y para perseguir la intención de crecer en santidad? Esto me parece uno de los hechos más maravillosos. Él viene, se hace carne para ser, como dije, mi sustituto en la cruz y paga allí la pena que yo merezco. No olvidarlo, es importante. Tercer lugar, el nacimiento de Jesús me desafía, y voy a utilizar una palabra que no usamos habitualmente, a encarnar, a protagonizar, a vivir con intensidad la palabra de Dios. Aquí hay algo que no podemos hacer, pero sí tal vez de alguna manera hacer algo que sea semejante al menos a lo que Él hizo. La palabra del Señor dice que Él se hizo carne, Dios, para
hablarnos. Es interesante lo que Hebreos dice. Él es Dios que nos habla por el Hijo. Y es interesante lo que Juan dice. Él es el Logos, la palabra, el verbo hecho carne. Cada vez que hacemos teología, cada vez que me toca hablar de la encarnación en las clases de teología, tratamos de entender la teología en su profundidad máxima, pero la teología siempre debe llevar a la alabanza, a la adoración de Dios y al compromiso de Dios. Y por lo tanto, me comprometo una vez más a vivir los desafíos de esa palabra como si la encarnara, como si fueran mi verdadero maestro, mi guía, mi corrector, siguiendo sus indicaciones con creciente honradez cada día. No vivimos la palabra con simpleza, la vivimos con lucha todos los días. No es tan fácil vivir con la intensidad que los mandatos bíblicos quieren de nosotros. No es tan fácil vivir el modelo del Evangelio para nuestra vida. Hay una tensión permanente entre lo que logramos alcanzar y lo que todavía nos falta. Pero al recordar que Él toma forma de un ser humano para ser el Dios que habla, debo recordar que debo ser obediente a lo que Él habla. Me parece eso una fantástica recordación de la Navidad. El nacimiento de Jesús también es un desafío para asumir mi proyecto familiar como una prioridad. Fíjense qué notable, el nacimiento del Hijo de Dios, Dios encarnado, se produce en el hogar de José y de María, en un hogar sencillo, en un hogar de una familia, en un momento de la historia en donde un matrimonio es convocado por Dios para que Jesús viva su humanidad en familia y crezca educado integralmente por sus padres. No es poca cosa que diga el relato del Evangelio. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Quién ayudaba en ese crecimiento? ¿Quién estaba al lado? Su mamá, María, y su papá, José, su casa, su hogar. A mí esto siempre me ha hecho pensar mucho. ¿Cómo es que todo el poder de Dios pasa por la formación de una pareja tan tierna? Por lo que me hace pensar que debo enriquecer aún más mi contribución a mi propia familia, procurando incluso colaborar en el proceso de otras familias que intentan ser familia. Notable propósito este de la Navidad de Dios que escoge ser humano en un hogar de papá y de mamá. Dios bendiga tu casa. Dios bendiga otras casas en cualquier situación en la que estén. Dios les bendiga a los niños y a las niñas poder crecer con adultos sólidos. Esta semana ha sido muy preciosa para mí, recordando la necesidad de adultos que abracen, mimen, resguarden, formen a niños y a niñas, y a los que ya no son niños, cuando ya son adolescentes o jóvenes también. Y el Señor nos brindó un regalo precioso, y saludo a este jovencito que, naciendo hace 30 años, en un momento muy difícil de su vida, en la semana vivió un momento muy precioso. Se estaba recibiendo en su facultad y fue precioso recordar aquellas instancias de cuando una muchachita resolvió tenerlo con valentía y con vigor, y como un núcleo de hermanos preciosos
ayudó en su cuidado en aquella instancia. Y cuando su mamá me dijo, se está recibiendo en la facultad, no hicimos más que ir a aplaudirle en ese momento a la mamá y a él, entendiendo que habían hecho una cosa maravillosa, maravillosa. Después me entero, algo más que no me enteré ese mismo día, y no solamente que se había recibido en la facultad, sino que había sido un alumno fantástico, cuyos profesores le habían convocado a la docencia y ahora está recibiendo una beca para continuar su maestría, luego de todos los esfuerzos que tuvo que hacer. Celebro que haya gente que desee respaldar en todas las instancias la presencia adulta de aquellos que, oficiando de papás en algunos casos, han sido un marco de contención afectiva a tantos. La Navidad recuerda que el niño Jesús tuvo una mamá y un papá que le ayudaron a crecer. Pero la Navidad no es solamente eso. El nacimiento de Jesús me inspira para comprometerme aún más, fíjense, con la misión que Dios me pide. Aquí hay un hecho tremendamente desafiante. El nacimiento de Jesús muestra que Dios cumple sus promesas hasta lo último. ¿Recuerdan lo que dice el Evangelio de Juan? Que Dios envió a su Hijo unigénito. Dios lo envió. ¿Para qué? Para la salvación. Así que el nacimiento es el símbolo, entre otras cosas, de este tremendo compromiso de parte de Dios de ser fiel a la promesa y a la misión suya de llevar la salvación a toda costa. Qué pobreza la mía cuando a veces por las excusas más niñas, más infantiles, no completo, no me comprometo en la intensidad de la cual soy capaz. Dios no me va a pedir lo que no soy capaz de hacer, pero es que no hago eso. A veces caprichos infantiles míos, cosas elementales, no me hacen ser el modelo que el Señor está esperando y como Él me lo ofrece a mí en la Navidad, dejando que su Hijo venga a encarnarse para luego morir. ¿No te parece desafiante? Pensar, si Dios no escatimonia a su propio Hijo, ¿por qué habría de ser yo un comprometido con su desafío, timorato, débil, esperando qué cosa? Relativizando, debilitando, postergando mi mejor servicio en función de qué otra significativa propuesta, fuera de mi carnalidad o mi debilidad. La Navidad es un llamado de atención. Dios se compromete con su misión. Sus hijos haremos lo mismo. Tremendo desafío. Pero la Navidad también, el nacimiento de Jesús también me fortalece para ejercer mi firmeza frente a las reacciones que la cultura genera frente a Jesús. Algunas de las reacciones del entorno de Jesús frente al niño fueron maravillosas y ejemplares. Hubo personas que se acercaron para adorar al niño, ¿se acuerdan? Hubo otros que expresaron, aún los ángeles, la tremenda alegría, nota saliente de la Navidad por el nacimiento del niño. No faltaron quienes dieron su testimonio valiente y decidido de confirmación de la llegada del Hijo de Dios con la llegada de Jesús. Valientes personas, hombres y mujeres. Hubo una manifestación incluso de la gloria de Dios con la llegada del niño. Estas serían las actitudes imitables en reacción al niño. Sin embargo,
Hubo otras reacciones frente al niño que prosiguieron inclusive en la historia del niño y que son tristísimas. Por ejemplo, la desatención de sus propios padres, que cuando era un preadolescente, ¿se acuerdan? Preocupados por los menesteres que tenían que hacer, no sé si se olvidan, pero se distraen del niño. A mí esto me hizo pensar muchísimo. Hace poco escuché un testimonio parecido de un señor que realmente fue tremendo. Dijo que en un momento estaban sirviendo a Dios intensamente, con gran vehemencia en su servicio, pero que de pronto en una noche ambos se miran y proponen separarse, a pesar de amarse, a pesar de estar sirviendo a Dios. Y para hacer corto el relato que comenté hace poco, cuando empezaron a hablar, dado que se amaban y eran cristianos un poco más intensamente, descubrieron lo siguiente: eran hiperactivos en la iglesia, pero en realidad se habían olvidado de Jesús. Ser activo no es recordar en intensidad la intimidad y la comunión festiva, celebratoria e intensa de cambio que es intimar con Jesús. Aún en tu actividad eclesial, no te olvides de Jesús. No te distraigas como los padres haciendo otros menesteres. Recordar a Jesús es la tarea más importante que tenemos. No solo recordarlo, sino vivirlo como el Señor de la vida. Pero no fue la única reacción, digamos, distraída la que me ocupa en esta mañana. Ustedes recordarán lo que dice el relato bíblico: no había lugar para ellos en el mesón. ¿Hay lugar en tu vida para Jesús o estás siempre ocupado? ¿Hay espacio en tu casa? ¿Se acuerdan aquel relato de un niño que cuando trabajaba en la obra de Navidad, al representar su grupo la llegada de María y José, que golpeaban en la casa, sale el mesonero y le dice: no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar? Y la obra de teatro sigue, y María llora en su representación. Y el niño que trabajaba de mesonero sabía que tenía que decir que no había lugar, pero María insistió llorando: no hay lugar. Y el niño que representaba el no hay lugar, de pronto se detiene y dice: yo sé lo que tengo que decir. Lo que tengo que decir es que no hay lugar, pero en mi casa hay un lugar y yo la voy a invitar a mi casa. La obra se corta hasta que el líder pasa y dice: él ha dado la verdadera lección. A veces sabemos lo que tenemos que decir, pero no hay lugar en nuestro corazón para Jesús. Un viejo himno tan precioso, él dice: ven a mi corazón, oh Cristo, porque en él hay lugar para ti. Puede que la cultura no te la haga, puede que la cultura te esté desplazando, Señor, puede que parezca proselitista, perverso predicar tu nombre, pero en mi vida, en mi corazón, Jesús, habrá lugar para ti siempre. En todo lugar serás el que ocupa el lugar principal. Pero esperen, hubo al concluir una escena aún más cruel. ¿Cuándo no? La del poder político. El niño venía para ser rey.
Y el rey de turno o el gobernador de turno dijo: este será mi competidor, lo exterminaré. ¿Se acuerdan? Y se produce una de las escenas más crueles que cualquier historia puede descubrir. Como para asegurarse que el niño desaparezca, a esta autoridad, hayan sido 1, 2, 3, 10, 100, no se sabe el número de niños que había, no se le ocurre mejor idea que matar a todos los niños, solamente para asegurarse que el futuro rey ya no estaría. Cualquier semejanza con la actualidad no tiene nada que ver. Esto sucedió hace 2000 años. ¿Se acuerdan? Pero le ocurrió al niño lo que le ocurren a millones de niños en el mundo frente a nuestra propia pasividad, muchas veces como cristianos. Y es que perseguidos por los poderes de cualquier índole, incluyendo fanatismos religiosos, millones de niños en el mundo tienen como Jesús que emigrar a otros países. ¿Se acuerdan lo que dice el relato bíblico? Que el ángel le indica a sus padres que se vayan de su tierra a lomo de lo que fuere para salvar sus vidas. Y pasar años, vaya a saber en qué migración forzada por cuestiones de profundo egoísmo del poder, solamente porque el niño futuro rey había nacido. Qué crueldad semejante a la que viven millones de personas en nuestro mundo en el día de hoy, incluyendo niños que a veces nos sorprenden porque aparecen muertos en una playa, muertos en una balsa, rescatados en forma agónica de una casa que se viene abajo. Nuestro mundo hoy, ese fue nuestro niño Jesús preservado por nuestro Dios. ¿Cuánto nos enseña la Navidad? ¿Cuánto? Quizás en esta mañana sería bueno aprender a decir: gracias, Señor. Hazme vivir con intensidad los frutos más ricos y profundos del nacimiento de Jesús. Oremos en silencio. Celebramos el nacimiento, Padre. Qué tremendo hecho, qué enseñanza nos deja. Haz, querido Padre, que pueda sostener mi promesa de crecer en familia, de reconocer mi vulnerabilidad y mi pecado para aceptar que Él viene por mí, de tal manera que yo viva con intensidad el regalo de la vida nueva, comprometiéndome más profundamente en mi compromiso cristiano, de tal forma que si esto sucediese, como dice el relato, pueda reconocerse tu gloria aquí y en todas partes. En el nombre del niño Jesús. Amén.